entonces a continuar con el reino protista que habíamos empezado ayer. Ayer llegamos a ver hasta el trypanosoma, estuvimos hablando de, del tema de, lo último que vimos fue el trypanosoma cruzi causante del mal de Chagas, y tenemos que seguir avanzando. El grupo que sigue es el grupo de alveolata. En este caso, este clado que tenemos se caracteriza porque tiene características propias, y después vamos a empezar a entrar en los grupos como por ejemplo los dinoflagelados, y los apicomplexos. Los ciliados, que también pertenecen a este grupo, nosotros no los vemos, y la facultad no los incluye para tomarlo, no es que no los incluya dentro de este grupo, sino que no lo agrega como teoría. Entonces, primero vamos a ver características de alveolata, y después vamos a empezar a ver estos grupos, cada uno, porque obviamente tienen que causar alguna infección, al ser patógeno para el hombre, para que nosotros lo veamos. Empezamos con las características en general de alveolata. Entre las características que tenemos, la más distintiva de alveolata, es que todos tienen alvéolos o vesículas, que son como sacos delimitados por membrana, que se encuentran debajo de la membrana plasmática de los individuos. Esos sacos delimitados por membrana, todavía no se sabe muy bien qué función cumple. Algunos creen que sirve, por ejemplo, como una reserva de calcio, otros creen que sirve para preservar iones en general, otros dicen que es una reserva de agua, y otros dicen que sirven para estabilizar la membrana del individuo. Pero todos los que pertenecen a este grupo de alveolata tienen debajo de su membrana plasmática estos como alvéolos o sacos delimitados por membrana que, como les digo, todavía no se sabe muy bien qué función cumple. Dentro de este grupo pueden ser autótrofos o heterótrofos, pero son unicelulares. Ahí está una vez. Además, dentro de este grupo vamos a encontrar que todos se mueven por mecanismos distintos. Por ejemplo, los dinoflagelados, que son los primeros que vamos a ver, como su nombre lo indica, se mueven por flagelos. Después, los apicomplexos o esporozoos se mueven por flexión, y los ciliados, como su nombre lo indica, se mueven por cilios. Quiere decir que dentro del grupo de alveolata se mueven por distintos mecanismos. Vamos a empezar con los primeros, que son los dinoflagelados. Los dinoflagelados, obviamente si se llaman flagelados, quiere decir que tienen que tener flagelos. De hecho, si nosotros lo miramos, estos flagelados tienen dos flagelos. Uno que se encuentra en forma, se dice, acintada, porque tiene la posición como de un cinto, rodea al individuo, y otro flagelo es perpendicular al primero. Entonces eso hace que mientras el individuo se va desplazando en el agua, porque viven en el agua, van como rotando. Ahora, dentro de estos dinoflagelados son unicelulares, pero algunos pueden formar colonias, y pueden ser fotosintéticos, la mayoría son fotosintéticos, y algunos son heterótrofos. Pueden ser de vida libre, pueden ser parásitos, o pueden ser simbiontes. Pero lo que importa de esto es que estos individuos, al vivir en el agua, son un componente importante del fitoplancton. Acuérdense que nosotros en la unidad pasada estuvimos de la importancia del plancton para los individuos que viven en el agua, porque el agua es un medio que es, digamos, pobre nutricionalmente, porque solamente en las capas más superficiales llega la luz. Entonces, con el carbono que se produce ahí, se tiene que alimentar el resto de los individuos. Entonces, por eso, el fitoplancton es de suma importancia para para el ecosistema acuático. Además, estos individuos tienen estructuras defensivas, que son estructuras filosas, que se llaman tricocistos. Pero, ¿por qué se les llama dino? Porque ya dijimos por qué se les llama flagelado. Bueno, se les llama dino, flagelados, porque tienen una característica en su núcleo, donde su núcleo se le llama dinocarión. ¿Qué significa el dinocarión o dinocarión? Que los cromosomas en este núcleo siempre están condensados. Y no solamente que siempre están condensados,
sino que además el ADN no está unido a histonas. Es decir, por más que tengan célula eucariota, porque recuerden que el reino protista es un reino eucariota, los cromosomas siempre están condensados y no están unidos a histonas. Entonces ese núcleo se llama dinocarion y por eso se les denomina dinoflagelados. Además, estos individuos hacen un proceso que se llama... ¿Qué significa la dinomitosis? La dinomitosis es una mitosis, que yo algo les estuve contando ayer, que se denomina también mitosis cerrada, que no es la mitosis que ustedes vieron o conocieron cuando vimos mitosis en la unidad de ciclo celular. En este caso, en esta mitosis, la envoltura nuclear, todo el tiempo durante el proceso de la mitosis, permanece entera, es decir, nunca se desintegra. A diferencia de lo que pasaba en la mitosis que ustedes habían visto, donde en la profase la envoltura nuclear desaparecía y después volvía a reaparecer en la etapa final. Bueno, acá no. Acá en la mitosis cerrada o dinomitosis, la envoltura nuclear, permanece intacta durante todo el proceso de la mitosis. Ahora, otra característica que tienen estos dinoflagelados es que muchos pueden producir bioluminiscencia. ¿Qué es eso que están viendo ahí en la imagen de arriba? ¿Qué quiere decir esto? Tienen la capacidad de convertir la energía química en energía lumínica, porque tienen una enzima específica para poder hacerlo, y si uno ve el mar con dinoflagelados de noche, aparece esto como coloración fluorescente. Eso significa que sean bioluminiscentes, que tienen la capacidad de emitir luz. Hay bacterias que también son bioluminiscentes. En este caso estamos hablando de un protista. Pero ¿por qué nos interesa a nosotros? ¿Por qué lo vemos? Lo vemos porque los dinoflagelados, algunos, producen toxinas que son tóxicas para los animales y para nosotros también. Entonces producen lo que se llama la marea roja, que es esto que ven acá abajo, que parece como el agua con sangre, pero en realidad son dinoflagelados. Es decir, han proliferado y esa coloración rojiza se debe a que presentan carotenoides que le dan ese color. ¿Cuál es el problema de los dinoflagelados? Que algunos dinoflagelados producen toxinas, puntualmente la toxina se llama saxitoxina, que es una toxina que afecta el sistema nervioso. Entonces, ataca, por ejemplo, a los peces y produce la mortandad de los peces que toman contacto con esa toxina. Y en los moluscos, como por ejemplo, no sé, los mejillones, empiezan a filtrar ese agua que tiene la toxina, la acumulan y cuando nosotros consumimos esos mejillones, incorporamos la toxina. ¿Y qué produce la toxina? La toxina es neuroparalizante, afecta el sistema nervioso y produce una parálisis respiratoria. Entonces la persona se puede llegar a morir por una parálisis respiratoria a causa de eso. La culpa no la tiene el molusco, la culpa la tiene el dinoflagelado, que es quien produce la toxina. Entonces, en los lugares donde hay marea roja, que se ve claramente, está prohibido pescar, porque los moluscos empiezan a acumular esa toxina y nosotros consumimos la toxina y nos puede causar la muerte. Produce una parálisis respiratoria que puede causar la muerte. Entonces, la importancia del dinoflagelado es esa, es que producen algunas de estas toxinas que afectan el sistema nervioso, puntualmente causando una insuficiencia respiratoria. En los peces también es tóxico y en las zonas donde existe esta proliferación de dinoflagelados que producen toxinas, hay una gran mortandad de peces. Entonces, este grupo de los dinoflagelados es el primero dentro de los que pertenecen al clado alveolata. ¿Alguna duda de esto? No, vale. Vamos entonces, dime, Yo no terminé de entender qué era lo que te causaba básicamente la parálisis. O sea, la tal toxina, vez la que liberan ellos. exactamente, la Bien. toxina que liberan ellos. Es una toxina que se llama saxitoxina. Entonces esa toxina la va acumulando el molusco y cuando vos te comes el molusco, no sé, en una paella, si tiene la toxina,
se produce la insuficiencia respiratoria, la parálisis respiratoria, y se Eso llama, es lo que le pasa a algunos que se... Está bien que no es por eso, pero por ejemplo a los alérgicos justamente de moluscos. O bueno, sea, el caso de los alérgicos de los moluscos es porque hay una reacción alérgica excesiva puntualmente al alimento. En este caso es una toxina que afecta al sistema nervioso y produce una parálisis respiratoria. Afecta a los músculos respiratorios y te produce una parálisis respiratoria. ¿Sí? Generalmente en los alérgicos, uno puede ser alérgico a cualquier cosa, puede ser alérgico al maní, obviamente hay alimentos que son más alérgenos que otros, hay mucha gente que es alérgica al tomate, al huevo, al maní, al melón, bueno, son alimentos que se creen, los pescados o los moluscos también son alimentos que se consideran alérgenos. Cuando uno generalmente le tiene alergia a algún tipo de alimento, lo que se produce es una reacción alérgica excesiva que puede, por ejemplo, empezar con una erupción y puede terminar con un edema de glotis, es que la glotis se cierra, se inflama y se cierra. Pero generalmente la alergia a un alimento, en este caso, como me preguntas por los moluscos, se produce un edema de glotis y por eso se produce la falta de oxígeno y se tiene que ir a poner corticoides. En este caso, la toxina ataca el sistema nervioso. Entonces, al atacar el sistema nervioso, produce una parálisis en los músculos respiratorios y por eso te da la insuficiencia respiratoria. ¿Se entiende la diferencia? sí, Dani, gracias. Segundo grupo, dentro de alveolata, Dani, ¿te puedo hacer una pregunta? lo que quieras. ¿Los dinoflagelados viven en aguas dulces o en agua salada o en ambas? Muy buena pregunta. La realidad es que los dinoflagelados necesitan como condiciones particulares. A ver, eso es muy buena pregunta, Anton. Los dinoflagelados están en el agua, pero esta proliferación excesiva de dinoflagelados que uno puede encontrar, eh, por ejemplo produciendo la marea roja, es cuando hay como una proliferación en exceso de el dinoflagelado. No todos los dinoflagelados, y ahí contesto lo que vos me preguntas, no todos los dinoflagelados producen esta toxina. Puedes tener dinoflagelados en el agua y que no te produzcan la toxina. La realidad es que generalmente viven en aguas de tipo tropical, es decir, en lugares donde la temperatura oscila 20 grados, por ahí. Son más de ese tipo de agua. Ahí. Esa es la realidad. Viven en aguas de tipo, más que todo, en aguas tropicales y los dinoflagelados, como les digo, no todos son causantes de toxinas. Hay otros dinoflagelados que no producen toxina, pero si vos hablas del dinoflagelado en general, viven tanto en agua dulce como en agua salada, en una temperatura dentro del todo, de alrededor de 20 grados, que sería una temperatura de tipo tropical. Bien, vamos con el grupo que sigue, que es apicomplexos o esporozoos. Dentro de los apicomplexos o esporozoos, que también están dentro de alveolata, tenemos al plasmodio. Ya vamos a ver qué me causa el plasmodio. Pero primero vamos a ver qué características tiene. Se le llama esporozoos porque esporula, produce esporas resistentes para poder diseminarse. Es parásito y tiene reproducción sexual y también reproducción asexual. Y hace lo que se llama una alternancia de generaciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las plantas también tienen alternancia de generaciones. En este caso, significa que por generación puede cambiar en algunas generaciones quizás puede ser diploide y en otras el individuo puede ser haploide. Y estos, para moverse, porque también se mueven, dijimos que el dinoflagelado se desplazaba por flagelos, en este caso no tiene cilios, no tiene flagelos, lo que tiene es que se desplaza por flexión. ¿Qué quiere decir? El animal se va flexionando y se va desplazando.
Entonces, no se desplazan por flagelos porque no tienen ni cilios ni flagelos. ¿Y por qué lo vemos? Porque el Plasmodium es el causante del paludismo o la malaria, que es una enfermedad bastante común en algunas zonas. Existen distintos tipos de Plasmodium, el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale, el Plasmodium malariae y el Plasmodium falciparum, pero el falciparum es el único que es potencialmente letal. ¿Cómo contraigo yo paludismo? Gracias a la picadura de un mosquito que es vector, así como ayer vimos a la vinchuca, o en este caso es un mosquito, puntualmente el mosquito del género Anopheles, y puntualmente la que muerde es la hembra. Entonces, el mosquito, si está infectado con Plasmodium, me transmite el Plasmodium. El paludismo o la malaria generalmente produce síntomas como escalofríos, fiebre. El problema es que hay uno de esos Plasmodium que es letal. Entonces, dentro del paludismo o la malaria, la única manera de yo poder erradicarla es erradicando al mosquito. Entonces, en los lugares, por ejemplo, en África, que es muy común la malaria, hay como, obviamente hay condiciones de mucha vulnerabilidad y de mucha pobreza, pero en esos lugares es más o menos los mismos cuidados que uno tiene que tener acá con el tema del dengue. En las ventanas hay telas mosquiteras, no dejar recipientes con agua, porque todo lo que me permita a mí que el mosquito se reproduzca, me puede a mí generar después, cuando este mosquito me pique, el paludismo. Porque yo no sé, pasa lo mismo que con la chuca, yo no sé qué mosquito está infectado y cuál no. Entonces, estos mosquitos, acá tienen el ciclo, esto es lo que pasa dentro del mosquito y esto es lo que pasa dentro del humano. El Plasmodium dentro del mosquito hace una reproducción de tipo sexual. Y dentro del humano, en el primer lugar donde ingresa, una vez que ingresa a la piel, es al hígado. Y una vez que está en el hígado, pasa al torrente sanguíneo. Entonces, tanto en el hígado como en los glóbulos rojos, se reproduce en forma asexual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en los glóbulos rojos? ¿Y por qué me da estos síntomas? Porque estos plasmodium se multiplican dentro de los glóbulos rojos, revientan los glóbulos rojos y liberan los parásitos. Entonces, al reventar los glóbulos rojos, me produce una hemólisis de los glóbulos rojos, la hemólisis generalizada me da una anemia, y por eso los síntomas que tengo acá. ¿Sí? Fiebre, escalofríos, debilidad. Entonces, el Plasmodium es muy parecido a la vinchuca. ¿En qué sentido? Aunque el vector es un hematófago, es un insecto, en el otro es la vinchuca, en este es un mosquito, y en el caso del paludismo, la única manera es erradicar al mosquito, porque yo no sé qué mosquito está infectado y cuál mosquito no. Entonces, el Plasmodium pertenece a los apicomplexos o esporozoos, que es el segundo grupo dentro de alveolar. Los ciliados no los vemos. Vamos con estos grupos que ustedes tienen acá, no ven ninguno. Ni estramenófila, ni cercozoa, ni radiolaria. La mayoría son algas, y como no hay individuos que son patógenos para el ser humano, la facultad no los pregunta. Y obviamente menciona que existe esta clasificación, pero no pregunta ninguna característica de estos porque no son patógenos para el humano. El último grupo que vamos a ver es el grupo de Amebozoa. Amebozoa, ¿a qué le suena? ¿Qué le suena a Amebozoa? El nombre. A las amebas. Es decir, dentro de este grupo yo voy a tener amebas. Puntualmente tengo 4 grupos que se llaman gimnamebas, entamoebas, y acá tengo hongos mucilaginosos plasmodiales y hongos mucilaginosos celulares. Curtis, estos dos lo considera dentro del reino fungi. Entonces vamos a ver gimnamebas y entamoebas. Son puntualmente amebas. ¿Alguien sabe lo que significa
tener forma ameboide o ser ameboide, porque de ahí viene el nombre ameba. ¿Nadie sabe? No. Bueno, ameboide significa que no tienen una forma definida. Entonces, por ejemplo, estos cuando van en el agua se van desplazando y van cambiando de forma mientras se van desplazando. Eso significa que sean ameboides, ¿sí? Entonces nosotros, dentro de Amebozoa, vamos a ver gimnamebas y entamoebas. Todas son unicelulares, son heterótrofas, se alimentan de diatomeas y de bacterias. Acá está una de las que controlan la población bacteriana en el agua, que lo habíamos visto. Estas, para desplazarse, no usan cilios, no usan flagelos, algunas pueden tener flagelos, pero principalmente se desplazan por pseudópodos lobulados. ¿Qué son pseudópodos lobulados? Son como pseudópodos, significa falsos pies. Son como bracitos que tiene el individuo para poder desplazarse principalmente en el agua. Pueden vivir en el suelo, pero la mayor parte viven en el agua. No tienen pared celular. Acuérdense que dentro del protista, que es donde estamos, algunos tenían pared y otros no, este es uno de los que no. Y la mayoría son de vida libre, las amebas. Algunas, que de hecho ahora vamos a ver una, son parásitas. Entonces a nosotros las que nos preocupan, obviamente son las que nos afectan a nosotros. Y vamos a ver a entamoeba. Obviamente, chicos, esto es microscópico, no tiene el tamaño de una vida real, ¿sí? Es una ameba parásita que infecta tanto a invertebrados como a vertebrados. Entonces, como afecta a vertebrados, estamos nosotros en el medio de esos vertebrados a los que afecta. La mayoría de los humanos albergamos por lo menos 6 especies distintas de entamoeba. Pero hay una que es peligrosa, que es la entamoeba histolítica. Histolítica significa lisis de tejido. Esta entamoeba produce lo que se llama la disentería amebiana. Las amebas son parásitas que viven en nuestro intestino. El problema es que esta ameba que tengo acá, que es la entamoeba histolítica, penetra las paredes del colon, el colon es una parte del intestino, y produce una disentería amebiana. ¿Alguien sabe lo que es la disentería? Fíjense que acá les dice úlceras sangrantes. ¿Alguien sabe lo que es la disentería? No. La disentería es diarrea muy abundante, pero que se distingue de la diarrea normal porque generalmente tiene sangre tiene siempre, pero puede contener también pus y moco. Entonces una diarrea súper abundante con sangre que puede contener moco y que puede contener pus. Entonces no es la diarrea normal. Esta puede causar disentería. Una vez que llega al hígado, se distribuye por todo el cuerpo. ¿Y cómo contraigo esta ameba yo? Bueno, de la misma manera que contraigo todos aquellos que pueden encontrarse en el agua, o consumiendo agua que la tiene, o consumiendo algún alimento que fue lavado con ese agua. Entonces, la disentería no es lo mismo que la diarrea. La disentería es mucho más heavy. Es una diarrea con sangre, que puede tener pus, que puede tener moco, y esta disentería puede ser causada por una ameba. Pero no solo puede ser causada por una ameba. ¿Alguien se acuerda quién otro puede producir disentería? No es del protista. Una bacteria en particular puede producir disentería. Hay varias bacterias, pero ustedes vieron una en el cuadrito final que tienen ahí en la unidad que produce disentería, la Shigella. La Shigella es una bacteria que también es causante de disentería. En este caso no se llama disentería amebiana, sino se llama disentería bacilar, porque es causada por una bacteria que tiene forma de bacilo. Entonces, las dos son disenterías, las dos son diarreas con abundante sangre, con moco, con pus, y son graves. No es lo mismo una yardasis, que es un protista, que te da una diarrea, que una disentería.
son cosas distintas. Y de hecho, como les dije, no solamente esta ameba puede producir disentería, sino que hay bacterias como Shigella y Campylobacter que también pueden producir disentería. Entonces son jodidas porque uno empieza a perder sangre por la materia fecal, o sea, por la diarrea pierde sangre. Pero obviamente son más complicadas. Esta, como les dije, es una ameba parásita. La mayoría de las amebas son de vida libre. Por ejemplo, Acanthamoeba, otro tipo de ameba. Acanthamoeba suele ser de vida libre, pero es oportunista. ¿Qué quiere decir esto? Puede causar infecciones oculares si, por ejemplo, la persona contamina su lente de contacto, se pone el lente de contacto y la ameba se aprovecha. Entonces, normalmente es de vida libre esta ameba, pero puede causar infecciones oculares si se contamina, por ejemplo, el lente de contacto. Entonces, la mayoría de las amebas son de vida libre. Entamoeba no, Entamoeba es parásita, no es de vida libre. Es parásita en el que vive en el intestino de los vertebrados y también puede vivir en el intestino de algunos invertebrados. ¿Alguna duda hasta acá de lo que hemos visto? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Algo que me quieran preguntar sobre lo que hemos visto? No, Dani. ¿No? ¿Se entendió bien la diferencia entre una diarrea y una disentería? ¿Es lo mismo? Dani. Bien. Ojo, fíjense que yo ahí les hice una relación entre lo que una ameba que produce disentería y una bacteria que produce disentería. Porque yo les puedo preguntar, bueno chicos, ¿solo las amebas producen disentería? No. Si ustedes se fijan en el cuadrito que tienen en Monera, en la última página, ustedes van a ver que ahí dice, en la Shigella, dice que produce la shigelosis y que produce una disentería bacilar. Entonces la Shigella, Campylobacter, también pueden producir disentería. Bueno, ¿ha quedado alguna duda de protista? Porque hasta acá llega el reino protista. Profe, Dime. los apicomplexos eran que tenían alternación de generaciones. En el apicomplejo es lo que yo les expliqué. Alternancia de generaciones, acá está, ahí te lo puse para que lo vean. Alternancia de generaciones significa que el individuo, por ejemplo, en las plantas también hay alternancia de generaciones. Alternancia de generaciones significa que en las sucesivas generaciones hay individuos, en la misma especie, es el mismo individuo que tiene como generaciones distintas. Entonces, por ejemplo, puede pasar por una generación que sea haploide y por una generación que sea diploide. Pasa mucho en el reino de las plantas, esto de las alternancias de generaciones, pero en el esporozoo también pueden existir alternancias de generaciones. Es que en criollo es básicamente que la misma especie, según la etapa de vida donde está, tiene como, o según la generación, tiene características distintas. Entonces puede ser, por ejemplo, que en una etapa del individuo el individuo sea diploide y que en otra etapa el individuo sea haploide. Que en una etapa el individuo se reproduzca en forma sexual y que en otra sea asexual. Entonces, en la planta la alternancia de generaciones es muy común y también, como te dije, en los esporozoo, que son estos que estamos viendo acá. Bueno. Bien, ¿alguna otra duda más que me quieran preguntar? ¿De protista? ¿No? Bien. Bueno, entonces, llegamos hasta acá con reino protista, ahora vamos a comenzar con el reino que sigue, que es el reino fungi y plantar.